Gracias por continuar en sintonía de Visión Policial, el programa de la policía y la comunidad. Como ya les habíamos adelantado al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando de la nueva ley contra la trata de personas, la ley 869. Para eso está con nosotros el diputado Carlos Emilio López de la Asamblea Nacional y el doctor Francisco Morazán del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Bienvenidos a ambos. Nos falta todavía el capitán Victoriano Ruiz, que más adelante esperamos se nos sume, ¿verdad?, a este esfuerzo por darle a conocer a la población de este nuevo instrumento jurídico que sin duda alguna viene a beneficiar y a fortalecer el trabajo que ya se estaba haciendo desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Empecemos por hablar brevemente, sin ahondar mucho, diputado López, un poco de las bondades de la ley. ¿Qué podemos encontrar, la parte más, los objetivos más puntuales que tiene la 869? La ley contra la trata de personas es una ley reciente, fue aprobada el 28 de enero de este año, fue publicada en la Gaceta Diario Oficial de la República el 25 de febrero del presente y una vez publicada en la Gaceta entró en vigencia, es decir, recientemente. Tenemos esta ley que protege a las personas frente a uno de los delitos más cruentos de la humanidad, la trata de personas, que no es más que el tráfico humano, el comercio humano, la cosificación de las personas, transformarlas en mercancías, en donde éstas se compran y se venden a nivel nacional e internacional. Esta ley tiene por objeto prevenir este delito, investigar, judicializar, sancionar este delito cruento y además de eso establecer mecanismos de protección integral a las víctimas de este delito. Sabemos que las principales víctimas son las mujeres, los niños y las niñas. Esta es una ley de restitución de derechos humanos, una ley que institucionaliza las buenas prácticas del gobierno en el combate frontal a la trata de personas. Doctor Morazán, podemos decir, ayer estaba conversándole el diputado, de que en otros países primero se da la ley para la acción, ¿verdad? Y acá en Nicaragua, gracias a Dios, ha sido diferente. Primero las instituciones del Estado trabajando para prevenir y combatir y también judicializar los casos. Hablemos de cómo se estaba trabajando anteriormente, o sea que la fortaleza también viene de los cimientos de las coordinaciones también interinstitucionales. Sí, ese ha sido la clave del éxito, ¿verdad?, del Estado de Nicaragua, es el trabajo coordinado, la coordinación interinstitucional, pero siempre hay que partir también de la voluntad política. El Estado, el gobierno y todas sus instituciones han puesto en común para hacer planes conjuntos de trabajo, desde la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y también las instituciones trabajando en conjunto con las demás. En este caso, el Ministerio Público ha estado trabajando durante todos estos años de la mano con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Familia, con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, con todas las entidades que están relacionadas con este tema. Y eso es lo que nos ha dado, creo yo, el éxito que ha sido reconocido a nivel internacional. Somos el país que en la región está mejor preparado para enfrentar este tipo de delitos y lo evidencian las estadísticas que año con año nosotros venimos haciendo más investigaciones, venimos judicializando más casos, somos los que más acusaciones hemos presentado y los que más condenas hemos presentado. Eso es por la efectividad y la lucha que hemos tomado muy en serio en contra de este delito de trata de personas. Ok, antes de continuar ahondando muy a plenitud, porque queremos que la población conozca de las novedades, hay nuevas tipicidades, ¿verdad?, establecidas, nuevos instrumentos, incluso investigativos que establece la ley. Antes de eso queremos presentarle un reportaje preparado por nuestra compañera Tatiana Rodríguez. Veamos el a fondo. Nicaragua es uno de los 2 países de la región latinoamericana que cumplen con los estándares internacionales en el combate a la trata de personas, gracias al trabajo articulado entre diferentes instituciones del Estado. En enero de este año se aprobó la Ley 896, Ley contra la Trata de Personas, entrando en vigencia a partir del 25 de febrero, brindando más herramientas jurídicas para enfrentar este flagelo. Es importante explicar a la gente de qué estamos hablando
que estamos hablando del segundo delito, del segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, que estamos hablando que todos los países están afectados por el delito de trata de personas, unos porque son países de origen, otros porque son países de tránsito, otros porque son países de destino. Tenemos que explicar de que la trata es un delito, que es un crimen de lesa humanidad, que es una de las peores formas de violación a los derechos humanos. Es una ley que está enfocada en los derechos humanos de las personas, sobre todo de las personas víctimas, y aquellas víctimas que tienen alguna condición de vulnerabilidad, como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Y por qué no también aquellos hombres que tienen condiciones de vulnerabilidad y que pueden ser víctimas de trata de personas. La ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como la protección y atención integral a las víctimas, y protección particular a los testigos, técnicos, peritos, peritas y demás sujetos que intervienen en la investigación y el proceso penal. Nosotros tenemos un gran trabajo en materia preventiva y en la materia investigativa y de coordinación interinstitucional. Sabemos que somos los actores de primera mano, porque somos los primeros que nos damos cuenta cuando inicia el proceso de investigación. Ya después somos los actores clave para la coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con todo lo que tiene que ver con la atención a víctimas, con las organizaciones del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil que atienden y ayudan en la prevención de la trata de personas. Y el compromiso que adquirimos es de que seguir trabajando de manera frontal contra este tipo de delitos, como lo estamos haciendo contra el crimen organizado, lo hacemos contra los elementos vinculados a drogas. Igualmente este es un tema de interés que a diario lo tenemos que estar monitoreando para cumplir satisfactoriamente y servirle mejor a nuestro pueblo. Esta ley no solo manda castigar a los tratantes, negociantes y comerciantes, sino que además establece medidas de atención primaria y secundaria para las víctimas, incluyendo un fondo económico para su atención y reinserción social, consolidando el trabajo de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, para que nuestro país siga cumpliendo con los compromisos internacionales en combate a este delito. Llevar más allá de la asistencia a un juicio a una sobreviviente. ¿Por qué? Porque, por decirlo de alguna manera, la sanación de una sobreviviente de cualquiera de estos tipos de delitos, sobre todo el de trata de personas, que es muchas veces de una manera traumática las vivencias que tienen, entonces necesitan un tiempo más largo para recuperarse. Asimismo, se estableció el aumento en la pena para los tratantes, sanciones a los usuarios de las víctimas, más si estos son funcionarios de alguna institución del Estado u ONG que trabajen en combate a este delito. De esta manera, el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es luchar con más fuerzas para erradicar este delito, considerado como la esclavitud del siglo XXI. El reportaje a fondo esbozando un poco de las grandes novedades que tiene la ley 869. En Diputado López, hablemos del tema específico de la protección a la víctima de trata de personas. Si bien es cierto, y lo vivimos también con el fiscal Morazán, con el capitán Victoriano, cada vez que nosotros queremos hablar de este tema, ¿verdad? Hay mucho sigilo para el control y la protección misma de la víctima. Hay nuevos mecanismos que establece la ley que permitirán, ¿verdad?, seguir fortaleciendo, y entiendo que también tiene que ver con una suerte de disposiciones que se conocen y ya se practican a nivel internacional. Esta ley tiene un espíritu proteccionista. La protección integral a las víctimas de trata de personas es una pauta que orienta la aplicación transversal de esta ley. Protección durante el proceso de investigación, de judicialización y posterior a la aclaración del delito. El principio de la no revictimización, un proceso de investigación no victimocentrista, es decir, la pesquisa, el sondeo, la captura de información no debe de focalizarse en la víctima, sino en el victimario.
es el comisor del delito, el delincuente, el tratante sobre el cual gira el proceso de investigación, y el Estado establece una serie de mecanismos de protección que debe de cumplir el Ministerio Público, la autoridad judicial, el Ministerio de la Familia, para proteger a la víctima, y se establecen mecanismos de atención primaria y de atención secundaria. La atención primaria está relacionada con brindar asistencia física, psicológica, médica inmediata a una niña, niño o mujer que ha sido rescatada del delito de trata de personas, ingresarlo a un albergue, a un centro de protección de manera inmediata, proteger su identidad personal, darle asistencia legal, darle protección a su familia. Esas son todas las acciones que a lo inmediato las instituciones del Estado tienen que brindar a una víctima de trata. Y luego tenemos la atención secundaria. El delito de trata de personas deja secuelas para toda la vida en las personas que sufren este delito: terrores nocturnos, lesiona la autoestima, la seguridad. Imaginémonos una mujer joven que es encerrada en un lugar, que es esclavizada sexualmente y tiene que por la fuerza tener actos sexuales con una gran cantidad de hombres en tan solo un día. Imaginémonos una semana, meses o años, una mujer joven sufriendo este delito deja daños permanentes para sus emociones, sus sentimientos, su espiritualidad, su estructura psicológica. Entonces el Estado en la atención secundaria debe de brindar una atención adecuada, pertinente, para lograr la rehabilitación, la recuperación del daño que se le ha causado. Y la ley establece lo que se conoce como resarcimiento, como reparación de los daños causados, y la ley establece que los tratantes deben de resarcir a las víctimas. Es decir, los tratantes no solamente van a recibir una sanción penal, sino que también tienen que asumir los daños económicos, sociales, médicos, en todos los aspectos que causan a sus víctimas. Si no se encuentra al tratante, entonces el Estado asumirá todos los daños que sufren las víctimas. Ya, esto tiene que ver, doctor Morazán, con el tema de cero identificación de la víctima, incluso domiciliar. Solemos nosotros utilizar las siglas, ¿verdad?, de los primeros, las iniciales del nombre. ¿Qué va a ocurrir ahora y cómo también esto potencia esa protección que se quiere solventar para la víctima, para que sea más eficaz? Bueno, tengo el gusto de decirle que nosotros ya le estamos dando aplicación a esta ley. Desde la entrada en vigencia. Desde que se publicó el 22 de febrero, ya nosotros empezamos a aplicarla. Ya tenemos un caso incluso en Masaya, donde ya aplicamos todo el rigor de esta ley y todos los beneficios y medidas de protección para las víctimas. En este caso, por ejemplo, nosotros ya no mencionamos desde la acusación, incluso en el informe policial, en la acusación, en los dictámenes forenses, en todos los actos de investigación, ya se señala un código alfanumérico para cada víctima. Y en este caso son 10 víctimas, 6 menores y 4 adultas. Y cada una de ellas ya se sabe su código. Y entonces, y nosotros, todos los investigadores, los fiscales y los jueces, eso es lo que incluso manejan. hasta los defensores, ya están aprendiendo a manejar el código para cada una de ellas, de manera que nadie conoce el nombre de las víctimas. Y eso le da mayor seguridad a las víctimas, incluso para poder declarar con mayor confianza. Incluso la declaración anticipada que se hizo con todas las medidas de protección, evitando que se pudiera ver el rostro de las víctimas. Tampoco se da el contacto visual entre las víctimas y los acusados. Es decir, que la ley está siendo aplicada con todos los mecanismos de protección de cara a evitar, como decía el hermano diputado, lo que es la revictimización. Importante también acá el tema de la educación, y precisamente desde el trabajo de visión policial que vamos a compartir con ustedes a continuación, vamos a ver un poco de la importancia que tiene que ver con ir educando a la población, informando, que conozca desde los más pequeños hasta los más adultos, ¿verdad?, de qué se trata este delito. Veamos. Yo puedo ahorita tener mi correo, de otro nuevo correo de Facebook,
pero yo solo son mi familia. Si me mandan solicitudes personas extrañas, yo no se las acepto porque ya viví esa experiencia. Entonces hasta incluso he aconsejado a muchas amigas de mi alrededor porque no se tienen que dejar llevar por lo que le dicen, por lo que cuando la llaman, que a veces hay muchas de que se meten a eso también de estar chateando con números desconocidos, se mandan a citar y todo. Eso no es recomendable, porque si uno no conoce a una persona, uno no tiene que darle la confianza ni de saber datos con respecto a su familia ni a ella. Esa joven, a quien llamaremos Carolina, fue víctima del delito de trata de persona. Ella conoció al tratante a través de la famosa red social de Facebook. Casos como estos advierten la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención. Uno de esos métodos es la capacitación a la juventud. Hay que rescatar los valores que se han perdido en nuestro país, hay que buscar cómo educar a los jóvenes, ¿verdad? Darles la información en los diferentes delitos, no solo en trata de personas, sino que en cada diferente delito que se nos está presentando en nuestro país, para que ellos puedan, para que ellos no sean víctimas de estos delitos. La importancia para nuestros jóvenes, para que ellos estén preparados de cualquier peligro que les vaya a suceder en la calle, en el mismo vecindario, en un lugar público, que ellos se encuentran y puedan detectar a estas personas que puedan atentar en contra de su vida. Con la aprobación de la Ley 896, Ley contra la Trata de Personas, hay un mayor compromiso para trabajar arduamente en la prevención, con herramientas para contribuir en informar a la población sobre este delito. Y la ley establece los mecanismos para prevenir por medio del sistema de educación. La ley establece que el Ministerio de Educación tiene la obligación de incluir dentro de los contenidos educativos, dentro de la currícula de todos los subsistemas, la trata de personas. Es decir, en preescolar, en primaria y en secundaria, nuestras niñas, niños y jóvenes tendrán la posibilidad de conocer qué cosa es la trata de personas. Es importante abrir los ojos ante ese delito, conocer, informarse y compartir sobre las formas de operar y los métodos de captación, para evitar que más gente inocente caiga en las redes de esta mafia. Así es, como lo apuntaba Tatiana en el reportaje, la información es poder, y más aún cuando se trata de delitos. Entre más informados estemos, más mecanismos de protección y prevención vamos a tener. Doctor Morazán, ¿qué ocurría anteriormente con la prueba precautelar que ahora está siendo superado dentro de la ley en 869? Sí, bueno, lo que ocurría es que antes quedaba a discreción si se tomaba la declaración de la víctima de forma anticipada, pero las consultas que se hicieron con los expertos, tanto nacionales como extranjeros, y la experiencia recabada por nosotros mismos, indicaba de que cada vez que se hacía declarar a la víctima, primero ante la Policía Nacional y luego 4 meses después en un juicio oral y público, cuando ya tal vez ella iba recuperándose de alguna manera de todas las agresiones y del círculo de violencia al que había sido sometida, o aprendiendo a convivir con esos traumas, resulta que 4 meses después tenía que volver a declarar. Y volver a declarar, volver a repetir la historia, todo lo que vivió, es como volverlo a vivir, de acuerdo a los expertos. Es decir, la persona siente en su piel y en su cuerpo vuelve a vivir todo el dolor. Por eso es que se recomendó, y qué bien los diputados así lo aprobaron en la ley, que por regla siempre se le debe dar lugar al anticipo de prueba, a que la víctima declare de manera anticipada. Así ella declara en un primer momento y ya después se enfoca en lo que es su recuperación. Ya no está pensando en que 4 meses después tendrá que volver a repetir toda su historia y volver a vivirlo. Otro beneficio procesal es que también la tramitación compleja de la causa, ahora todas estas causas van a tramitarse en esta manera, en forma compleja, para tener 1 año.
debido a que hay muchos casos de trata de personas que adquieren cierta complejidad en la obtención de la prueba, como muy bien decía el diputado, porque no vamos a centrarnos únicamente en el testimonio de la víctima como prueba, sino que vamos a buscar pruebas también incluso en el extranjero. Cuando la víctima ha sido llevada a explotar a otro país, tenemos que solicitar asistencia legales mutua a nuestras autoridades homólogas, y eso lleva un tiempo, ¿verdad?, para formalizarse y para ejecutarse. Y hay veces la asistencia legal mutua venía cuando ya el juicio había pasado. Con la tramitación compleja, esto va a permitir que tengamos tiempo para poder traer esa evidencia al juez, que en algunos casos que hemos logrado traer prueba del extranjero mediante la asistencia legal mutua, hemos visto que a los jueces les encanta ver que las pruebas de acá, que hemos recogido en Nicaragua, donde se dio la captación, el reclutamiento, el transporte, se juntan y se refuerzan con pruebas en el extranjero, donde le acreditamos el lugar donde fue llevada la víctima, el destino de explotación. Entonces, creemos que con esta buena práctica, ahora nosotros estamos trabajando con nuestros fiscales homólogos, con las policías homólogas de otros países, de cara a un intercambio de información operativo y a un intercambio de información formal para robustecer la prueba en estos tipos de casos. Doctor López, en particular, hay un abanico más amplio de tipificación del delito de trata de personas. Antes hablábamos, por ejemplo, solamente de la captación, la acogida, el transporte, y ahora se suman nuevos tipos, nuevas tipologías. Coméntenos un poco de cómo también se vienen desde la Asamblea Nacional dando el visto bueno a todo esto, porque ayer también usted comentaba, y en una entrevista el capitán Victoriano, que el simple hecho de enviar un mensaje de texto, ¿verdad?, con mira a simplemente eso, o una llamada telefónica, también es tipificado dentro del delito y por supuesto penado. Como no, con esta ley hemos ampliado el concepto de trata, las formas de participación en este delito y las distintas manifestaciones del delito. En el Código Penal de 1974, este delito se conocía como trata de blancas. Ese concepto fue superado en el Código Penal del 2008 y ya no se le llamó trata de blancas, sino trata de personas, porque esa era una forma discriminadora de tipificar el delito, como que si las mujeres que pertenecen a esa expresión étnica cultural fueran el símbolo de la belleza y lo universalmente aceptado, cuando en realidad las víctimas de trata son mujeres de todas las edades, de todas las expresiones étnicas y culturales, de todas las clases sociales. Es decir, la trata de personas es un delito internacional, y lo hemos dicho, los informes de Naciones Unidas señalan que hay más de 130 países afectados por el delito de trata. Esta ley señala que comete el delito de trata quien organice, financie, dirija, promueva, publicite, gestione, induzca, facilite o quien ejecute la captación directa o indirecta, invite, reclute, contrate, transporte, traslade, vigile, entregue, reciba, retenga, oculta, acoge o aloje a alguna persona con cualquiera de los fines de trata de personas. Ampliación es decir, del verbo. Totalmente, porque el delito de trata funciona como una cadena conformada por un conjunto de eslabones. Es decir, hay un grupo de personas que se encargan de identificar a la víctima, otras de persuadirla, otras de trasladarla, otras de retenerla, otras de esclavizarla. Entonces, esta ley tipifica todas las actuaciones dentro del delito y sanciona todas las distintas formas de trata. Anteriormente la legislación solamente sancionaba la trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral y adopciones ilícitas. Ahora, además de esa, se sanciona también el matrimonio simulado, el embarazo forzado, los servicios forzados, el trabajo infantil, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, el tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, manipulación de células o fluidos humanos, experimentaciones biomédicas, es decir, cualquier forma en donde el ser humano sea cosificado, sea instrumentalizado, esta ley ahora lo sanciona. Sin duda, una ley que está a la altura de las legislaciones internacionales, y ustedes también asienten en relación a esa afirmación. Momento de irnos a nuestro siguiente cambio. Seguimos con más conociendo de la ley contra la trata de personas. Ya volvemos.
Gracias por continuar en sintonía de Visión Policial. Recuerde que cada uno de los reportajes que compartimos con usted también los puede ver en Facebook o en Visión Policial en el canal de YouTube. Ahí también para que los vea y comparta con sus allegados a través de las redes sociales. Doctor Morazán, le paso el micrófono. Dentro de la ley había anteriormente no sé si llamarlo una discusión, una gran interrogante entre la trata de personas y el proxenetismo. Eso es uno. Y lo otro es que la ley contempla ahora el tráfico de migrantes. Sí. Coméntenos, aclárenos. Pues en realidad cuando se discutió la ley se aprovechó con los hermanos diputados a entrarle a estos dos tipos penales, con los cuales hay una reconocida discusión de hasta dónde llega el uno y hasta dónde empieza el otro. Con estos dos delitos, con el tráfico de migrantes y también con el delito de proxenetismo. El proxenetismo que se confundía de alguna manera con el delito de trata de personas con su fin de explotación sexual. Pero ahora entonces, con la reforma que se le hizo al delito de proxenetismo, queda bien delimitada la frontera entre ambos. De manera que la trata de personas es la fase previa a la explotación, donde se establece una serie de verbos rectores, que son los que ya mencionó el hermano diputado, como la captación, reclutamiento, transporte de personas a través de algunos, puede ser que concurra algún medio de engaño, de coacción, etcétera, aunque en su forma agravada no es exigible, y que tenga un fin de explotación. Pero dice un fin, es un delito de tendencia, de propósito. No es que ese fin se haya consumado. Con todo es que yo pueda acreditar que él tenía el fin de explotación sexual, ya el delito queda configurado. Luego, si el sujeto consigue la explotación, entonces ya empieza lo que es el delito de proxenetismo. Es decir, cuando la persona ya está realizando la explotación, entonces ya se está cometiendo el delito de proxenetismo. Y así lo dejamos nosotros establecido, así quedó aprobado en la ley, ¿verdad? Que establece que será sancionado, dice, con pena de 8 a 10 años de prisión y de 300 a 500 días multa a que realice las siguientes actividades: quien explote la prostitución ajena o se aproveche o beneficie de la explotación sexual de la misma mediante cualquier tipo de actividad de carácter sexual o pornográfica, aún con el consentimiento de la persona. En cuanto al tráfico de migrantes, entonces ahí queda delimitado, ¿verdad?, la diferencia entre la trata y el proxenetismo. El primero como la primera fase y el proxenetismo ya en la fase de explotación. Y en cuanto al tráfico de migrantes, pues definitivamente en el tráfico de migrantes no hay un fin de explotación, sino que el fin es el de la migración irregular, el hacer entrar o salir o permanecer a la persona con un fin de migración ilegal. Entonces aquí el avance es ese, y además que se cambia el vocabulario cuando se decía migrante ilegal, porque en realidad el migrante no es que es ilegal, sino la actividad del traficante. Por eso ahora se le llama tráfico de migrantes, tráfico ilegal de migrantes. Ahora, también se permite con el tráfico llegar a aquellos casos que llegaban legales hasta Nicaragua, traían a los migrantes legales hasta Nicaragua, pero ya estando acá empezaba el viaje ya de forma irregular, alterando documentos para seguir hacia el norte. Entonces ahora esos casos ya pueden ser incluidos en el delito o acusados por el delito de tráfico de migrantes. Doctor López, ¿cuál considera, ya brevemente para cerrar, que es el principal reto? Tenemos una norma, la ley, ¿verdad?, que sin duda alguna fortalece el trabajo, como ya lo decíamos, que ya se venía haciendo, pero ¿cuál es el principal reto de todas las instituciones de cara a que esta norma sea aplicada, a que efectivamente la campaña, la prevención sea promovida? ¿Cuál considera usted que es la tarea pendiente a corto plazo? Bueno, quisiera enfatizar algo que hacía referencia el doctor Morazán, en el sentido de los agravantes. Esta ley aumenta el número de años de cárcel, de privación de libertad, para aquellas personas que cometan el delito de trata de personas a niños, niñas, adolescentes, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, a personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes. Quienes cometan delitos y sus víctimas sean estos seres humanos, la sanción podría llegar hasta 20 años. También es un agravante cuando quien comete el delito
tiene una relación de autoridad con el niño o la niña, es decir, si es un maestro, si es un guía espiritual, si es un líder religioso, si es una persona tutora, si es alguien que está en un centro de protección y tiene bajo su cargo el cuidado y la protección de los niños. Quienes estén en esa relación de comunicación y de autoridad se va a considerar como un agravante. Es decir, quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los niños tienen que respetarlo en la plenitud, en la totalidad de sus derechos. Un agravante también que la persona sea un funcionario público. El doctor Morazán ya mencionaba de que no se presentan casos, a diferencia de otros países, en donde el Ministerio Público, la Policía Nacional, hasta diputados, hasta autoridades judiciales han estado involucrados en el delito de trata de personas. En Nicaragua no han habido funcionarios públicos que estén involucrados en este delito, y eso es importante mencionarlo en cuanto a la ética de los administradores públicos en Nicaragua en el compromiso para prevenir, para investigar, para judicializar y sancionar la trata de personas. El gran desafío que tenemos es fortalecer la gran alianza que ya existe entre gobierno, familia, comunidad y el tejido social. Fortalecer esta gran alianza en donde participen de manera dinámica los medios de comunicación, las iglesias, los sindicatos, las escuelas, las empresas, las unidades turísticas del país, en donde podamos hacer un frente común, un escudo nacional, para que en los próximos años Nicaragua ya no solamente sea reconocida como el país en donde hay menos casos de trata, sino que en los próximos años Nicaragua pueda ser declarada un país libre, una zona libre de trata de personas. Y déjeme agregar, un país donde más se investiga y se judicializa, ¿verdad?, los casos, aunque lo mejor sería de que no tuviéramos ningún tipo de estos casos. Gracias a ambos por estar presentes en Visión Policial y por compartir con nosotros, ¿verdad?, esta información de interés sin duda para la población nicaragüense. Recuerde www.policia.gov.ni para enterarse de todo el acontecer de la Policía Nacional.